Buenos días, soy Guillermo Fabián del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, UPIG, de la carrera de Ingeniería Farmacéutica, de la materia de bioseparaciones fluido-fluido, proveniente del grupo 7FB1, con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Hoy les voy a presentar el tema de extracción líquido-líquido en contracorriente. Pero antes tenemos que saber qué es la extracción líquido-líquido. La extracción líquido-líquido es un método de separación que permite extraer un soluto proveniente de una mezcla. Por ejemplo, en esta imagen tenemos esta mezcla de un soluto X y un soluto B, de un solvente B, perdón. A esta mezcla le vamos a añadir un solvente A. Mezclamos y lo que esperamos obtener es una separación en donde se haya difundido el soluto proveniente del solvente B hacia A. Esta difusión va a ser parcial o totalmente. Como condición para este método de extracción, tenemos que tanto el solvente A y el solvente B tiene que ser parcial o totalmente inmiscibles entre sí, es decir, que no se pueden mezclar. La extracción en contracorriente consiste en la alimentación de cierto flujo F, que va a ser nuestra mezcla que consiste en cierto solvente, más nuestro soluto al que queremos recuperar. Y por la parte de abajo vamos a obtener nuestro solvente pobre en soluto. Cuando se vayan extrayendo, lo que vamos a obtener es cierto refinado. Este cierto refinado va a ser el solvente que provenía de la mezcla original, más muy baja concentración de nuestro soluto. Y nuestro solvente se va a convertir en nuestro extracto. Este extracto va a ser rico en soluto y conforme vayamos avanzando en cada etapa. Esta configuración, es decir, donde está entrando nuestro solvente pobre en soluto y nuestro refinado está saliendo a una concentración bajo en soluto, permite una mayor capacidad de extracción por parte de nuestro solvente. Para los ejercicios de a contracorriente, vamos a utilizar el método de Hunter-Nash, que consiste en un balance. En este balance va a entrar un flujo másico F y la alimentación del solvente, es decir, S. Y va a salir nuestro extracto 1 más nuestro refinado N. Si nosotros despejamos E1, lo pasamos a la parte izquierda y nuestro solvente lo pasamos a la parte derecha, nos va a quedar esta ecuación. F menos E1 igual a Rn menos S, donde F es la alimentación, E1 es el extracto, o el extracto, igual al refinado en N etapas, menos el flujo másico del solvente. Y todo eso va a ser igual al punto P. Para ilustrar la teoría, vamos a presentar un ejercicio. Se deben extraer 1000 kilogramos por hora de una solución de alcohol en agua al 25% a 25 grados centígrados en un sistema continuo a contracorriente con éter puro para obtener un refinado que contenga 10% en peso de alcohol, utilizando los siguientes datos de equilibrio. Determine con un diagrama de triángulo equilátero el caudal mínimo de disolvente y el número de etapas necesarias para una tasa de disolvente igual a 1.3 veces el mínimo. Aquí ya nos están dando los datos de equilibrio por parte del extracto y también nos están dando los datos de equilibrio por parte del refinado. Vamos a plantear el ejercicio haciendo este diagrama, en donde van a entrar 1000 kilogramos por hora de nuestra alimentación. Esa alimentación va a tener una concentración C y A, donde C va a ser la concentración de alcohol, A va a ser el refinado, o sea, el agua, y B va a ser la concentración del extracto, o sea, del éter. En la concentración de C vamos a tener 0.25 y el balance va a corresponder para el agua, es decir, del 0.75. También va a entrar
un cierto solvente que no sabemos cuál es su flujo másico, pero lo que sí conocemos es que entra totalmente puro, es decir, tiene una concentración de 1. Va a salir el refinado, que nuestro problema nos dice que tiene que salir con una concentración al 10% de soluto, es decir, al 0.1. Sin embargo, no conocemos cuánto flujo másico está saliendo, ni las concentraciones de A ni de B. Y también vamos a tener un cierto flujo másico para el extracto, que tampoco vamos a conocer sus concentraciones másicas. Ahora, podemos proponer un balance general en donde entre F más S y salga E más Rn. También podemos plantear un balance para soluto, es decir, para el alcohol, que sea F por la concentración de C en F igual al el extracto por la concentración de C en E, más Rn por la concentración de C en Rn. Si se fijan, tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. No conocemos el extracto, ni la concentración del extracto, ni conocemos el flujo másico de Rn. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas que analíticamente no podemos obtener un resultado. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar el uso de PROSIM. Ahora, ¿cómo hacemos la curva binodal y representamos las líneas de equilibrio en PROSIM? Para ello vamos a hacer una tabla. En esta tabla vamos a tener agua, éter y alcohol. Es muy importante que las pongamos así: A, B y C. Y estos son los datos que nos da el problema. Lo que vamos a hacer es hacer otra tabla. Una tabla para extractos y otra tabla para refinados. En esta vamos a copiar esta primera fila y la vamos a copiar. Va a ser nuestra primera fila de nuestra segunda tabla para extractos. Posteriormente vamos a copiar esta otra fila, la segunda, y la vamos a copiar al lado de nuestra primera fila, es decir, aquí. Y también esta misma la vamos a copiar abajo de nuestra primera fila, es decir, aquí. Posteriormente vamos a copiar esta otra fila y la vamos a copiar al lado de nuestra segunda fila. Y así sucesivamente, hasta obtener todas las concentraciones. Lo mismo va a ser para el refinado. ¿Cómo vamos a trazar nuestra curva? En PROSIM vamos a copiar todos estos datos y vamos a obtener nuestra curva en los extractos. Para obtener nuestra curva binodal por parte del refinado, vamos a copiar todos estos datos y los vamos a pegar en PROSIM. Para las líneas de equilibrio, vamos a copiar todos estos datos y los vamos a pegar en PROSIM, generando nuestras líneas de equilibrio. Así es como nos quedaría nuestra curva binodal. Aquí tendremos las líneas o la curva del refinado y aquí tendremos la curva del extracto. Y estas líneas serían las líneas de equilibrio, donde A es el agua, donde B es el éter y donde C es el alcohol. Ahora, para la resolución de nuestro primer ejercicio, vamos a trazar o vamos a poner los puntos de las concentraciones de nuestras corrientes que entran y salen al sistema. Primero, la corriente F, que es la corriente de entrada a nuestro sistema de extracción. Esta va a tener una composición de 0.25 para C, 0.75 para A y 0 para B. Nuestra línea S, que es la administración de solvente, va a tener una composición de 1 de B, 0 de A y 0 de C. Y para trazar nuestro punto de Rn, nos vamos a ubicar en la composición de 0.1 de C, donde esas composiciones van a ser estas líneas rectas que van a ser horizontales. Esta y estas. Nos vamos a ubicar a 0.1 y donde esta recta de 0.1 cruce nuestra curva binodal por parte de refinados, vamos a poner nuestro punto Rn. A mí me dieron estas concentraciones. Posteriormente vamos a trazar nuestra línea de balance. Nuestra línea de balance va a ser desde el punto F hasta nuestro punto S. ¿Para qué hacemos esto? Para ver dónde cruza nuestra línea con nuestra curva binodal.
Y lo que vamos a hacer, o lo que queremos hacer, es obtener un punto en nuestra línea, en nuestra curva de extractos. Sin embargo, nuestras líneas de equilibrio no cruzan con este punto, por lo que tenemos que proponer nuevas líneas de equilibrio con el método de interpolación de Alders. ¿Cómo interpolamos por el método de interpolación de Alders? Lo que vamos a tener es una tabla. Esta tabla es una tabla que venían al principio del ejercicio. De esta tabla vamos a hacer 3 tablas. La primera tabla va a ser para el refinado. En las primeras 3 columnas vamos a copiar los datos de concentración de cada uno de nuestro sistema, es decir, del agua, del éter y del alcohol, y los vamos a copiar aquí. Estas 3 columnas las vamos a copiar aquí. En la cuarta columna vamos a copiar las concentraciones del solvente en el refinado, es decir, del agua. Y las vamos a pegar en la cuarta columna. En la quinta columna vamos a copiar las concentraciones de nuestro solvente en el extracto, es decir, las del éter. Esta columna las vamos a copiar aquí. Y en nuestra sexta columna vamos a hacer una operación. Vamos a calcular 1 menos la concentración del refinado menos la concentración del extracto. Es decir, 1 menos 0.901 menos 0.907. Y esto nos tiene que dar menos 0.868. Y eso lo vamos a hacer con todas estas concentraciones. Para el extracto lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar estas tres columnas y las vamos a copiar aquí. Y vamos a copiar las mismas concentraciones que habíamos puesto en el refinado. Ahí estas. Estas van a ser las mismas y también vamos a calcular lo mismo. 1 menos la concentración del extracto. Perdón, 1 menos la concentración del refinado menos la concentración del extracto. Una vez que tengamos esta, vamos a copiar estas últimas 3 columnas y las vamos a pegar en otra tabla. Ahora, al lado de ella, es decir, a partir de nuestra cuarta columna, vamos a pegar estas concentraciones. Desde 0.896 hasta menos 0.034, es decir, todas estas. Y las vamos a copiar al lado de nuestra primera fila de nuestra cuarta columna, es decir, estas. ¿Para qué hacemos esto? Estos datos van a ser nuestra línea conjugada, que van a ser las uniones. Va a ser la unión de nuestras líneas de refinado del extracto por el método de Alders. Para calcular las líneas de interpolación de Alders, para su trazo, en el ProSim, lo que vamos a hacer es copiar todas estas líneas y las vamos a pegar en el ProSim. Y eso sería por parte del refinado. Ahora, por parte del extracto, vamos a copiar todas estas concentraciones, todos estos datos, y los vamos a pegar en el ProSim, obteniendo las líneas para el extracto. Y vamos a copiar todos estos datos desde 0.901 hasta menos 0.034, es decir, todas estas. Las copiamos y las pegamos en el ProSim. Lo que obtendríamos sería una gráfica como esta. En donde estas líneas, el final de nuestra línea de equilibrio, es decir, en los extremos donde se cruzan las líneas de equilibrio con la curva binodal, vamos a trazar líneas rectas, estas líneas rectas de aquí. Y esa sería nuestra interpolación de Alders. Esa va a ser con cada una de las líneas de equilibrio. Y donde se crucen todas, sería nuestra línea conjugada. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Para que justamente este punto de aquí concuerde con más bien, esté en equilibrio con nuestra curva de refinado por parte de extractos. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso vamos a hacer el uso de estas líneas. Estas líneas lo que vamos a hacer es que a partir de este punto vamos a trazar una línea recta que sea paralela a nuestras líneas interpoladas de Alders. Vamos a trazar nuestra recta hasta que jugada y va a haber un pivote. De este pivote vamos a trazar otra línea recta que toque a nuestra curva binodal por parte de extractos. Estas rectas tienen que ser paralelas a nuestras líneas interpoladas de Alders.
Una vez que ya hemos trazado estas rectas, vamos a trazar una nueva línea recta que vaya desde nuestro punto donde toca la línea de alimentación con nuestra curva binodal hasta nuestra curva de extractos, que justamente es el punto que acabamos de usar, que acabamos de descubrir utilizando la interpolación de Alders. Y esta sería la nueva recta. Una vez que ya hemos obtenido esta recta, este punto, donde justamente fue el punto que descubrimos con la interpolación de Alders, va a ser E mínimo. Y lo que vamos a hacer, vamos a trazar desde una recta desde Rn que pase por R mínimo, perdón, una recta desde Rn hasta E mínimo, y el cruce o la intersección de esa recta, es decir, esta recta, por la línea de balance, va a ser nuestro punto o nuestra concentración en M, la concentración en el punto de mezcla mínimo. A mí me dieron estas concentraciones, donde la que vamos a utilizar es la concentración C, o sea, la del soluto, que es 0.208. ¿Para qué hicimos lo anterior? Lo hicimos para calcular el solvente mínimo, que es justamente lo que nos está pidiendo nuestro primer inciso. Entonces, para calcular nuestro solvente mínimo, lo que vamos a hacer es proponer un balance general, donde va a entrar F, la alimentación, más S, el solvente, y va a salir el punto de mezcla M. Si hacemos un balance de solutos, va a ser F por la concentración de soluto en F, más S por la concentración de soluto en S, igual a M por la concentración de soluto en M. Pero sabemos que el solvente, o sea, S, el problema nos estaba diciendo que entraba puro, por lo tanto, este es 0. Lo que nos resultaría en F por la concentración de soluto en F igual a M por la concentración de soluto en M. Lo que vamos a hacer es que esta M es igual a F más S y la sustituimos aquí. Y lo que queremos es despejar ese mínimo. Despejamos ese mínimo y nos queda esta ecuación, a la cual lo vamos a sustituir con los datos que ya tenemos, donde F era 1000 kilogramos por hora, que era la alimentación al sistema, por su concentración de soluto, o sea, 0.25, menos justamente el dato que obtuvimos por medio de ProSim, que es 0.208. Una vez sustituyendo estos datos, nos tiene que dar un solvente mínimo de 201.923 kilogramos por hora, que esa sería la resolución de nuestro ejercicio, de nuestro inciso 1. Ahora, para nuestra resolución del inciso B, o de nuestro inciso segundo, nos pide calcular el número de etapas de equilibrio. Para ello nos está dando que se administra un solvente real 1.3 veces más, 1.3 veces el solvente mínimo. Para calcular este nuevo solvente real, vamos a multiplicar 1.3 por el solvente mínimo y eso nos va a dar 262.499 kilogramos por hora. Ahora nosotros vamos a hacer lo inverso. Para calcular X mínima, nosotros lo descubrimos por medio del ProSim y calculamos S mínima. Ahora va a ser al revés. Nosotros tenemos el flujo másico de S y lo que vamos a calcular es la concentración en el punto M. Vamos a plantear los mismos balances, salvo que ahora van a ser para el punto de operación, o sea, el punto real. Despejamos esta X, la concentración de soluto en la X del punto de mezcla en la operación. Sustituimos y vamos a obtener una concentración de 0.198. Ahora también podemos obtener las concentraciones de A y B proponiendo nuevos balances, es decir, para X de A y X de B. Sin embargo, una manera más sencilla es utilizando ProSim. ProSim lo que nos va a decir en la parte inferior del programa, en la parte inferior izquierda del programa, son las concentraciones que tenemos. Si nos vamos por la línea de balance general,
o sea, el azul, ahí nos va a estar marcando las concentraciones. Y justamente donde diga 0.198 o similar, vamos a poner un punto. En mi caso, mi punto fue este. Y a este va a corresponder las concentraciones mínimas de operación, las concentraciones del punto de mezcla en operación. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar desde Rn una recta que pase por justamente nuestro nuevo punto que acabamos de poner, que sería XM de operación. Y ese vamos a trazar una recta que pase por nuestra curva binodal hasta extractos. Esta recta, que va a ser la naranja, la vamos a poner como E1. O sea, E1 va a ser el punto que justamente acabamos de descubrir trazando esta recta. Ahora, para calcular el número de etapas de equilibrio, vamos a hacer uso del método de Hunter-Nash, que justamente nos decía que tenemos que trazar una recta desde E1 a que pasara por nuestro punto de alimentación. Nuestra recta la prolongamos, es decir, esta recta azul, y que tenemos que trazar otra recta desde nuestro punto S y que pasara por nuestro punto Rn, la prolongáramos y el punto donde se juntaran estas dos rectas sería nuestro punto P. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para conocer el número de etapas. Para ello vamos a utilizar nuestro punto P y vamos a hacer uso otra vez de la interpolación de Alders. Trazamos de nuevo nuestras líneas de Alders y justamente donde de nuestro punto E1 vamos a trazar una recta que sea paralela a nuestras líneas de Alders, es decir, esta recta, paralela, llegue a nuestra línea conjugada, hay un pivote y trazamos otra recta que sea paralela a nuestras líneas de interpolación de Alders. Y justamente al punto donde nuestra recta que acabamos de descubrir, o sea, el azul, cruce nuestra curva de refinado, ese va a ser otro punto del cual tenemos que trazar una recta que vaya desde el punto P, que pase por este punto hasta la línea de extractos. Una vez que tengamos este punto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar otra recta que sea paralela a nuestras líneas de Alders, que cruce nuestra línea conjugada, hay un pivote y trazamos otra recta que sea paralela a nuestras líneas de Alders y que toque nuestra curva de refinado. Y vamos a hacer lo mismo. Desde nuestro punto P a nuestro nuevo punto que acabamos de descubrir, vamos a obtener otra punto que toque nuestra curva binodal en extractos. Algo así. Tendríamos nuestro punto, trazamos nuestra recta, hay un pivote, hacemos otra recta que sea paralela a nuestras líneas de interpolación de Alders. Lo que vamos a obtener es este punto y lo mismo vamos a trazar desde este punto que pase por este punto una recta que pase por nuestra curva binodal de extractos. Eso lo vamos a repetir hasta que las concentraciones que obtengamos aquí sean iguales o menores a nuestro refinado. En mi caso era 0.1. Y mi última punto fue 0.1, que justamente concordó con una interpolación de Alders y con el punto de refinado. Por lo tanto, acabaría el ejercicio y para saber nuestras rectas o nuestro número de etapas, contabilizamos las rectas que obtuvimos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, nosotros tendremos que hacer 8 etapas para ir desde una concentración de 0.25 al 0.10, utilizando un flujo másico de 262.499 kilogramos por hora. Gracias.